Shabbat Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Padre por este tiempo maravilloso que hemos iniciado un Shabbat más en la presencia del Padre y vamos a continuar con el estudio de la Parashat en este nuevo ciclo de estudio de las Parashot. Amén. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu et Torato Baruch Atah Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, por cada hermano, por cada hermana que se conecta a esta hora y aquellos que han de escuchar esta palabra. Señor, por medio de la grabación, te pedimos que bendigas a cada familia, que bendigas a cada hermano y a cada hermana, Padre. Danos de tu gracia y de tu sabiduría para poder entender y comprender tu palabra y sobre todo, eterno Rey, para ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia. Estamos con la parasha Noach. Es la segunda parasha del ciclo de las 54 porciones. Amén. Y esta parasha se encuentra en el libro de Bereshit. Bereshit, que es el libro del Génesis, se encuentra ahí ubicada desde el capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 32. Amén. Estas son ahí donde se encuentra ubicada las aliyot de esta parasha. Y quiero agradecer a todos los que han tenido esta semana la oportunidad de compartir la lectura de las aliyah, cada una de ellas, agradecido con cada uno, que el Eterno les bendiga de una manera especial. Bien, vamos a ingresar en lo que es el estudio, introducción, la palabra Noach, que es la pronunciación que se ha traducido como Noé, pero la pronunciación hebrea es Noach. En hebreo significa descanso y consuelo, ¿ok? Descanso y consuelo, podríamos decir que significa el nombre Noah. Espiritualmente, Noah representa un remanente fiel en medio de la corrupción generalizada, siendo un refugio de justicia y obediencia al Eterno. Su nombre presagia el descanso o alivio que brindaría del juicio inminente del diluvio a la creación. A través de Noé, la humanidad y la creación tienen un nuevo comienzo, reafirmando la misericordia y promesa del Eterno, incluso en tiempos de juicio. La parashá Noach narra la decadencia moral de la humanidad, llevando al Eterno a decidir purificar la tierra con un diluvio. Noach, un hombre justo, recibe instrucciones para construir un arca y salvar a su familia y animales. Tras el diluvio, la tierra se renueva y el Eterno establece un pacto simbolizado por el arco iris, prometiendo no volver a destruir la tierra de esa manera. La porción concluye con la construcción de la Torre de Babel y la subsiguiente dispersión de la humanidad. Eso es, a grandes modos, hermanos, lo que contiene toda esta parashá en todos esos capítulos. Amén. La parashá Noach es una porción de la Torá que nos conecta directamente con el tiempo del fin. Lucas, capítulo 17, versículo 26. Como pasó en los días de Noach, así también será en los días del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, de lo mismo, esta parashá es sumamente importante
Cuando usted logra leerse todos estos capítulos, del capítulo 6 al capítulo 11 del libro de Bereshit, libro del Génesis, hermano, es como estar viendo el periódico de mañana. Es estar viendo, amados hermanos, todo lo que está aconteciendo el día de hoy. Que la tierra estaba llena de violencia, que los hombres se habían apartado del camino del Eterno, que los hombres se habían hecho sus propios dioses. Toda la inmoralidad que había en el tiempo de Noé es el mismo que estamos viviendo hoy en día. Entonces es algo muy, pero muy actual. Amén. Y lo que Mashiach dice aquí en el relato de Lucas es que así como fue lo mismo que estaba ocurriendo en el tiempo de Noé, en el tiempo de Noé, es lo mismo que acontecerá antes de la venida del Hijo del Hombre. Antes de su venida es exactamente igual. Y eso lo estamos viendo desde hace mucho tiempo ya, amados hermanos, que es una señal de que el regreso, el retorno de nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach, a esta tierra, que ya no vendrá como cordero, sino como juez, como legislador, como gobernador a esta tierra, está muy, pero muy cerca. Entonces, recuerden, es escenario conocer o es necesario conocer y entender el principio para entender el final. Es necesario conocer el principio para conocer el final. Lo mismo que ocurrió allá es lo mismo que acontecerá en nuestra época. Y creo y fielmente, hermano, que somos la última generación antes de la venida del Mashiach. Somos, creo, muy fielmente, amados hermanos, que somos la generación, esta generación del siglo XXI, la que mirará con sus propios ojos cumplirse toda la profecía antes de la venida de Yeshua. Y creo también, amados hermanos, que muchos de nosotros, el Eterno nos permitirá ver el regreso de nuestro amado Salvador. Amén. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, versículo 9 al versículo 10 dice: recuerden cosas que pasaron en el principio, hace tiempo, que yo soy Adonai y no hay otro. Yo soy Adonai, Yukei Bakei, y no hay ninguno como yo. En el principio, la palabra Bereshit, o sea, en el principio, ahí, desde Bereshit, yo anuncio el fin. Lo que ocurrió en el pasado es lo que ocurrirá ahora. En el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es un ciclo que se vuelve a repetir. Que él, desde el principio, yo anuncio el fin. Proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas. Y yo digo que mi plan permanecerá. Y yo haré todo lo que me plazca hacer. Un día alguien me comentó que la gente en esos videos de TikTok o no sé qué, alguien estaba diciendo que si Donald Trump, oiga bien, no queda de presidente, se adelanta la venida de Cristo. ¿De dónde sacan eso? No lo sé. Yo le decía a la persona que me hizo la consulta, le digo, es que quede Donald Trump o no quede Donald Trump, hay un tiempo establecido para el regreso de nuestro Mashiach. Y las señales se están cumpliendo, no porque lo marque la política, sino porque todos los acontecimientos escritos en la palabra de Dios, y recordemos que siempre el reloj profético Israel, todo gira alrededor de Israel. Entonces, todo lo que estamos viendo allá en Medio Oriente, todo lo que está ocurriendo con Israel, todos son señales, hermano. La violencia, todo lo que se está viviendo en el mundo entero, todo eso es señal de que su venida está cerca. El día y la hora, él ya lo tiene establecido. El Padre lo puso en su sola potestad y ya él sabe
cuándo enviará, amén, a sus ángeles a recoger su cosecha. Amén. Dice, en el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, hermano, nadie puede frustrar los planes de Dios. Yo recuerdo, les he contado que cuando estaba en la radio, que una persona que trabajaba en Canal 7 me llamaba y decía, oremos por esto y esto y esto, quieren aprobar esto y esto y esto. Y yo empezaba a reprender y a decir que para que no pasara, el Señor me habló y me dijo, no ores así. Es necesario que la palabra se cumpla. Es necesario. Todo tiene que ocurrir tal cual está escrito. Todo esto se tiene que dar. Porque como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Como Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot. Es lo mismo, es la misma señal, es lo mismo que va a acontecer. Amén. Así como ocurrió en los días de Noé y como ocurrió en los días de Lot en Sodoma y Gomorra, la corrupción, la inmoralidad, la decadencia humana, el blasfemar contra la palabra, hermano, eso está hoy, hermano, tremendo, tremendo, tremendo. Hoy vemos congregaciones de homosexuales y lesbianas. Es más, en estos días miré una sinagoga judía en Nueva York, o no sé, en Estados Unidos, no me acuerdo qué estado, de, de, de la comunidad LGTBQ y no sé cuántas más. Eso habla de una total corrupción. Estamos en los días de Sodoma y Gomorra. De igual manera, estamos en los días de Noé. Amén. Entonces, nuestra primera ley dice, capítulo 6, versículo 9. Estos son los eventos de Noach. Noach era hombre justo, íntegro. Había sido en sus generaciones con Elohim se encaminó Noach. Estoy leyendo una versión de una Tanakh judía, traducida por rabinos judíos. ¿Okay? Entonces, a mí me llamó la atención que un hombre justo, ¿quién es considerado justo según las escrituras? Eso lo hemos visto ya. ¿Quién es considerado justo según las escrituras? Un hombre justo es aquel, amados hermanos, que vive por los preceptos de la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios. El que vive por los mandamientos de Dios, este será llamado justo. ¿Okay? Un hombre íntegro. Íntegro habla de integridad. ¿Qué es íntegro? Que a pesar de lo que pueda estar pasando a su alrededor, su pensamiento, su forma de ser, su forma de actuar no cambia. Es algo íntegro, no le hace falta nada, ¿ok? No se destiñe por más que lo laven. No cambia a pesar de que su propia vida pueda estar en peligro. Eso era Noé, eso era Noach. Noach era un hombre justo, que habla de justicia, que habla de que caminaba en los preceptos de Dios. Amén. Que caminaba en los preceptos de Dios, que caminaba bajo las ordenanzas de Dios, que se dejaba guiar por la palabra de Dios. Eso es un hombre justo. Hermanita Mónica levantó la mano. No, pedazo. Bueno, sigo. Entonces, pasó un sadik. ¿Perdón? Era un sadik. Un sadik. Un sadik. Ajá, un sadik. Sí, un justo. Eso es un sadik, un justo. Habla de justicia. Amén. Entonces,
un hombre justo e íntegro. Eso era Noé en sus generaciones. ¿Cómo estaba su generación? Podrida, corrompida, pero él se mantuvo íntegro. Los rabinos presentan dos maneras de interpretación de este texto. El primero dice que comparando la conducta de la generación maligna que vivía en tiempo de Noé, él parecía justo. Eso es lo que algunos proclaman o dicen, ¿ok? Sin embargo, vemos cómo la Torá da testimonio de que él era un hombre justo. Ish Shadik, Ish Sadik, Ish hombre justo, ¿ok? Un varón justo que andaba con Elohim, que andaba con Elohim. ¿Ok? Bien, entonces dijimos que los rabinos presentan dos maneras de interpretación del texto. Primero, que dice que comparando la conducta de la generación maligna que vivían en tiempo de Noé, él parecía justo. O sea, entre los malos, el menos malo es el bueno, pero realmente la Torá da testimonio de que él era un hombre justo, un Ish Sadik que andaba con Elohim. Además, tenemos el texto de Bereshit, capítulo 7, donde Adonai estaba dando testimonio de que Noé era justo delante de él. El mismo Eterno da testimonio de Noé. ¿Okay? Por esto surge la segunda interpretación que está de estas palabras. Se trata de que Noé era justo y perfecto, a pesar de toda la maldad que había en los hombres que le rodeaban. O sea que él no se dejó contaminar. Noé no se dejó. Ok, entonces Noé no se dejó contaminar a pesar del el ambiente en el cual él se movía y vivía. ¿Okay? Y eso es algo de que lo cual nosotros también tenemos que tomar para nosotros mismos, amados hermanos, de no dejarnos contaminar. Es tan fácil, hermano, es tan fácil, de verdad. La presión también, la presión que hay en la sociedad por las cosas que hoy se quieren normalizar, todo se quiere normalizar. Ahora todo es normal. Ahora sale alguien declarándose homosexual, lesbiana, y le aplauden. Amén. Hoy todo se quiere normalizar y usted ve series y películas y novelas de narcotraficantes y la juventud se está creyendo eso, hermano, y se están metiendo a sicariatos, se están metiendo a narcotraficantes porque todo el pecado se quiere normalizar. Entonces, cuando se levanta alguien contrario a toda esa corriente, quieren hacer presión. Amén. Y hermano, y es triste porque eso lo vemos que inclusive ha llegado hasta los ámbitos religiosos, donde han surgido hombres lavando dinero con sus propias congregaciones. Entonces es algo de que Noah nos da un ejemplo a seguir, que sí se puede vivir una vida de integridad, de santidad, ser un sadik, ser una persona justa delante del mundo, delante del Eterno, para caminar conforme a sus preceptos. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a esa palabra. Hoy más que nunca tenemos, hermano, que dejar a un lado el emocionalismo, porque el día que las emociones se vinieron abajo, entonces la fe de muchos se viene abajo. Por eso tenemos que estar fundamentados y por eso es que nuestra congregación y nuestra escuela, nuestra yeshiva y al grupo al cual pertenecemos, los del camino, hermano, estamos enfocados en mantenernos sustentados con la palabra, no con emociones, con emocionalismos pasajeros, porque el emocionalismo pasa. Tarde o temprano te viene una prueba, te viene una lucha, te viene una situación difícil y solamente lo que nos va a mantener íntegros delante de Dios es vivir conforme a su palabra. ¿Ok? Entonces, esto nos enseña que ni la cultura
ni las costumbres del país, ni las personas que rodean, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Cada uno tiene una responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante del Eterno. Lo que les estoy diciendo, no le podemos echar la culpa a que a los amigos o que al vecino o que no, tenemos que mantenernos en la palabra. El problema es que si usted y yo no nos llenamos con palabra, el mundo nos va a llenar con su basura. Es igual con los jóvenes de nuestro hogar, de nuestra familia. Si no le damos palabra, el mundo los va a llenar con su basura. Hermano, y el peor error que hace un padre, una madre, es entregarle un celular en la mano a una criatura. Usted le entrega un celular en la mano a una criatura, amados hermanos, internet, con plan, con 5G y con no sé cuánto. Cuando ahí eso está lleno de basura, de porquería. Se meten a internet, no tienen restringido nada. Ahí se encuentran cuanta basura quieren ver. Y la mente, el alma, los sentidos, los pensamientos se van llenando de basura. Es importante de que volvamos a la palabra en el hogar, que para eso el Eterno planificó el Shabbat. El Shabbat está planificado para celebrarlo en familia, en familia. Amén. Bien. Entonces, dice que con Elohim se encaminó Noah, dice esta versión hebraica, esta versión del Tanaj hebraico. El verbo hebreo está en forma hitpalel, que es una forma reflexiva. Se puede entender de modo que Noah se hizo caminar con Elohim. No fue una cosa fácil, se encaminó. La otra versión dice y caminó con Dios, pero esta versión dice se encaminó. Quiere decir que Noah se esforzaba en medio de una sociedad corrupta, impía, sucia. Él se esforzaba. Es una lucha, es una batalla. Todos los días no puedes darle tregua. Amén. Noah se esforzaba para poder caminar en justicia y santidad con el Eterno. No solamente se esforzó, es que lo logró. Esto nos enseña que el caminar con Elohim requiere de esfuerzo y disciplina personal. Hermano, cuando hay algo nuevo, cuando hay algo novedoso, cuando te comienzan a decir cosas rimbombantes, una de las cosas que nos trajo el camino de la Torá fue eso. Creo que todos los que estamos aquí hoy y que hemos escuchado Torá ya de hace unos 5 o 6 años, estamos en esto. Hermano, es una de las cosas que lo cautivan a uno es que te explicaron la palabra de una manera, escuchaste una enseñanza y que por primera vez en toda tu vida de caminar con el Eterno o de estar en la religión, cualquiera que sea, es que lograste entender la Biblia. A mí en lo personal me cautivó fue que logré entender muchas cosas que ni siquiera en los 3 institutos bíblicos que estudié en la capital me ayudaron a entenderlo. Y ahora es que vine a entender. Eso lo cautiva a uno. Pero el problema es, amados hermanos, no es que logres entenderlo. El problema es que hagas de la palabra tu estilo de vida. Hay mucha gente que se apantalló, se deslumbró, es la palabra que estaba buscando. Se deslumbró con lo novedoso, se deslumbró con la amplitud de lo que se estaba conociendo. Pero era un deslumbrar, era una emoción. Se emocionaron. Y ya hay muchos que volvieron hacia atrás. Ya hay muchos que volvieron al lugar de donde salieron. ¿Por qué? Porque lo novedoso se les comenzó a convertir en algo
pesado, en una carga, cuando se les comenzó a enseñar de que es un estilo de vida, que es un estilo de vida, que el comer limpio, que el comer kosher no es algo novedoso, tiene que ser un estilo de vida, que vivir en la santidad de la palabra es un estilo de vida. No es algo que, ay, qué lindo aquí y ya me emocioné aquí. Y no es como ir al cine y ver una película de acción que usted sale emocionado, pero listo, se pasó. No, eso no es esto. Esto es un estilo de vida, es una forma de vivir y en algo que tenemos que esforzarnos todos los días, porque afuera la sociedad, el mundo en el cual vivimos, en el mundo en el cual nos movemos, en el mundo en el cual trabajamos, en el mundo en el cual usted tiene que ir a la escuela, que tiene que ir al colegio, que tiene que ir al trabajo, los compañeros, ellos tienen su estilo de vida que no tienen que esforzarse para nada porque es su naturaleza pecaminosa y carnal, pero nosotros ahora estamos en un estilo de vida diferente que tenemos que esforzarnos porque estamos nadando contra corriente, contra la corriente del mundo. Amén. Por eso el apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, si mal no recuerdo ahorita, dice solamente que dice nos adaptéis al mundo. Tienes que ser Romanos capítulo 12:2. Dice que no te acomode, que no te amoldes a la corriente de este mundo. Ah, ahora yo entiendo lo que dice acá, que Noah se encaminó, o sea, se esforzó por caminar en los principios del Eterno, en los principios de la Torá. Hermano, pero es que la Torá vino hasta con Moisés. No, siempre ha habido Torá. ¿Qué significa la palabra Torá? Instrucciones. Eso significa la palabra Torá, instrucción. Y Adán era el sacerdote. Adán era rey y sacerdote. Adán fue el primer Melquisedec que existió. ¿Ya? Rey y sacerdote. Él le tocó, es que la gente tiene el concepto de que Adán nada más le puso nombre a los animales y listo. No, él era un rey y sacerdote. Adán fue el primer Melquisedec. ¿Ok? Y a él le tocó instruir no solamente a Eva, sino a la sociedad que había en el momento. No vivían en el huerto, pero había una sociedad y él tenía que instruir. Entonces había instrucción, había Torah, ¿ok? Y esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, Noah, Paz, no sé si es así, pero se está cortando demasiado. no sé, hermana, por ahí queda la grabación, hermana, ¿ok? Dice, con Elohim se encaminó Noah, ¿ok? El verbo hebreo está en forma tal, ok, ya esto lo leí, ok, perfecto. Entonces, que él se esforzaba para poder caminar en justicia y santidad con el Eterno y lo logró. Ok, no dice que Noah caminaba, oiga bien, el texto bíblico dice con Elohim, usa la palabra Elohim, se encaminó Noah. La otra versión dice y con Dios caminó Noah. No dice que Noah caminaba con Yuhei Bakei, no dice que caminaba con Yahweh, no. El nombre sagrado que se escribe con las 4 letras, Yud, Hei, Bat, Hei, ¿ok? Si no dice con Dios, con Elohim, en hebreo Elohim, el nombre de Hashem, Yuhei Bakei, expresa su misericordia y el nombre Elohim expresa su justicia. ¿Ya? Que la palabra Elohim se traduce como jueces. Elohá se traduce como juez, el juez, ¿ok? Entonces Noah se esforzaba todos los días para animarse a sí mismo
a caminar con su Padre Celestial en relación con su atributo de justicia. ¿Ok? Entonces, por eso es que usa la palabra, no usa Yahweh Bakei, sino Elohim, porque él se caminaba en la justicia de Adonai, en medio de una generación perversa en la cual las normas ya no tenían ningún efecto sobre la vida diaria. En medio de esa generación, Noah caminaba en las normas del Dios justo. Esto le hace capaz de ser elegido para ser un medio de salvación para el mundo futuro. En Ezequiel capítulo 14, que usted lo puede leer en casa, 14, 12 al 22, Ezequiel 14, 12 al 20, perdón. Dice, el Eterno menciona a Noah como una de las personas más influyentes en la historia humana, junto con Job y Daniel. Él testifica de estos tres hombres que fueron los que más influenciaron en la humanidad. Imagínense que no menciona ni siquiera a Abraham, sino ni a ninguno de los patriarcas después de Jacob, no, sino que menciona a tres varones, a Job, a Daniel, amén, y a Noah, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se mantuvieron fieles e íntegros delante del Eterno, ¿ok? Entonces, encaminó es la palabra hebrea hit halej, que significa se andaba, que viene de la misma raíz de halajá. La palabra halajá es un sustantivo que significa un caminar, un pasear. Eso lo encontré en un diccionario hebreo en línea, que ahí les pongo eh, la dirección del sitio web. Ok, la palabra halajá se usa en el rabinato judío como un término técnico para la legislación judía, o sea, para la ley o las normas legales para cumplir Torah. La halajá es la ley del Eterno expresada en ordenanzas y reglamentos que establecen los hombres que están puestos como líderes en el pueblo de Israel, con el propósito de aplicar los mandamientos eternos de la Torá en cada situación de la vida actual del pueblo judío. Mientras que la Torá escrita no se puede cambiar. La halajá va cambiando según las circunstancias vividas en cada momento histórico. De esto aprendemos que Noah estaba interesado en vivir de forma práctica los mandamientos que el Eterno había revelado a Adán para los seres humanos, lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque Adán era el primer Melquisedec, primer rey y sacerdote. Por eso es que Mashiach Yeshua, que es el segundo Adán, él es sacerdote no del orden levítico, sino del orden de Melquisedec. ¿Ok? Melquisedec no es el nombre de una persona. Melquisedec es la orden sacerdotal, la primera que existió. Y ese primer Melquisedec era Adán. ¿Ok? Luego hubieron otros Melquisedec hasta que vino ya lo que es la Torá escrita como tal. ¿Ok? Génesis capítulo ok. Hay un camino recto para el hombre, establecido en el momento de su creación. Noah andaba en ese camino y por eso fue llamado Sadik y Tamín, justo e íntegro. ¿Ok? Sadik y Tamín, justo e íntegro. Génesis 6:11 dice, se pervirtió la tierra ante Elohim y se colmó la tierra de violencia. Según las escrituras, hay especialmente tres pecados que trae el juicio de Dios, del Dios sobre los hombres: la idolatría, el sexo ilícito
y el homicidio. Cuando una nación o pueblo llega a cierto nivel en estos tres pecados, Dios viene con juicio para eliminar esos pecados, hacer una purificación. Y pregunto, la idolatría, el sexo ilícito y el homicidio, ¿no es algo que estamos viendo nosotros hoy en día que ha aumentado exageradamente, sí o no? En el país que usted viva, en la región que usted viva, en el continente que se esté viviendo. Hoy tenemos la facilidad de ver noticias de cualquier parte del mundo instantáneamente. Y lo mismo, uno dice, lo mismo está ocurriendo aquí. Al menos en nuestro país, donde estamos ahorita, en Costa Rica, uno miraba homicidios, hermano. Allá era cuando de verdad el homicidio era noticia. Ahora es pan de todos los días. Y usted escuchaba homicidios ¿y cuáles eran los homicidios? Por lo menos en Costa Rica, desde mi infancia, que yo me acuerdo. Que eran crímenes pasionales, ¿ya? Por adulterios y situaciones que se daban y se mataban a un hombre por una mujer. O mataban a la mujer y eso era también noticioso. Hoy es pan de todos los días, eso ha aumentado. La idolatría ha aumentado. Hoy hay, hermano, religiones y dioses a diestra y siniestra. Y la violencia, hoy más que nunca, hermano, más que nunca, la violencia que está viendo hoy, el sicariato que está viendo hoy, la drogadicción que está viendo hoy, eh, es algo increíble. Es algo increíble. Esta tarde andaba cortándome el pelo y me decía el peluquero, ¿te diste cuenta lo que pasó? Le digo, no, que balacearon aquí una panadería que está ahí cerca aquí en el centro de mi pueblo acá. No, me le metieron 16 balazos ahí al negocio. ¿Cómo? Sí, porque no quiso pagar el impuesto de un narcotraficante famoso aquí en la zona que anda cobrando ahora a los negocios que le paguen un impuesto. Hermano, eso lo escuchaba yo la primera vez que yo viajé a El Salvador y a Guatemala hace años, que eso lo hacían las pandillas. Pues ahora ya está aquí en mi pueblo. Violencia, violencia, es algo increíble. Entonces, por estos tres pecados, idolatría, el sexo ilícito y el homicidio, cuando una nación o un pueblo llega a cierto nivel en estos tres pecados, Dios viene con juicio para eliminar esos pecados. Un cuarto pecado es también presentado como la gota que se rebosa el vaso de la paciencia de Dios, el robo. El texto hebreo dice que la tierra estaba llena de jamás, que significa robos con violencia. En el libro de Amós, capítulo 1 y el capítulo 2, usted lo lee en casa, la palabra jamás es la misma que hoy en día usa uno de los grupos terroristas en el Oriente Medio. Violencia. Génesis capítulo 6, versículo 12. Vio Elohim la tierra y he aquí que estaba pervertida, pues pervirtió toda criatura su senda sobre la tierra, toda criatura. Según el rabino Rashi, la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. Estos dos pecados son mencionados en las enseñanzas de Pablo a los temerosos de Yahweh entre las naciones como algo de lo que hay que huir. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 está escrito. Primera de Corintios, capítulo 6, 18 al 20. Dice, huyan de la idolatría sexual. Todos los otros pecados de la persona
Huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué dije? Idolatría, creo que fue. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. La otra versión dice, creo que dice fornicación, ¿ok? Porque de la palabra griega porneia, que significa inmoralidad sexual. Entonces dice acá, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo, el que comete inmoralidad sexual. ¿Ok? Entonces, la inmoralidad sexual, ¿qué es? La fornicación como tal. ¿Qué es fornicación? Dos personas sin estar casados mantienen relaciones sexuales. La sociedad lo ha querido como tapar un poquito y le llama unión libre. Eso la Biblia lo llama fornicación y es pecado. El adulterio es inmoralidad sexual. La homosexualidad es inmoralidad sexual. Lesbianismo es inmoralidad sexual. Bestialismo es inmoralidad sexual. Entonces, porque cuando lo tradujeron nada más como fornicación, entonces como que limita, pero la traducción correcta y real y veraz es inmoralidad sexual. Pornografía, eh, todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. ¿Ok? Entonces, dice, todos los pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario, el inmoral sexual, peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Adonai Yahweh? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Adonai. Mantengan sus cuerpos en santidad, en pureza. ¿Por qué? Porque ustedes son morada del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Entonces, por eso es que no solamente es cuidarnos de la inmoralidad sexual, inclusive de lo que comemos. Porque la gente dice, yo soy templo del Espíritu Santo. Pero ahí mismo, después del cultito, se vienen y se comen sus chicharrones. Se comen su comida y su vianda inmunda, ¿ah? Y sus camarones y su sopa de mariscos. Y entonces no es templo del Espíritu Santo. Se fueron los amenes, los aleluya y la gloria a Dios. Alábale que él vive. Amén. Amén. Entonces, Amén, amén. mire qué tremendo es, hermano, porque solamente de aquí de Corintios podríamos hablar de lo que es santidad y de lo que es caminar en justicia y de que ser un hombre y una mujer sadik entre las naciones. Por eso es que afuera nos ven como bichos raros y no tarda el momento, no solamente en que nos vean como cosas raras, sino que el odio, el mismo odio que tienen por Israel, es el mismo odio que van a sentir por usted y por mí. La misma persecución que está viviendo Israel, esa es la misma persecución que vamos a vivir usted y yo. ¿Por qué? Porque vivimos conforme a los principios de la Torá que le fue dada a Israel y que nosotros a través de Yeshua HaMashiach venimos a ser parte de ese pueblo. Somos injertados en Israel. Por lo tanto, también nosotros somos justos de las naciones. Ok, Primera de Corintios capítulo 10, verso 14 dice, por tanto, esto es Pablo hablando. Usted sabe que el apóstol, el Rab Shaul, yo lo leo y yo me lo imagino. No sé, algún día lo conoceré si será así como yo me lo imagino. Un hombre fuerte, pero lleno de amor. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría.
Hermano, es que idolatría es tan amplio, es tan amplio. El apóstol Pablo también dice que los hombres cambiaron la gloria de un Dios incorruptible por cosas corruptibles, por hombres, cosas semejantes a hombres. Hoy vemos, hermano, congregaciones donde no les basta ahora con ser el pastor de la congregación, sino que hay que decirles el apóstol. Y no solamente ahora no les basta con que se hagan llamar apóstol, sino hay que decirles padre, mi padre. Y si usted no le dice padre, estás en problema. Y la apóstol o la profeta, porque ahora sacaron el cuento de que el hombre es el apóstol y la esposa de ese hombre es la profeta de la casa. Una idolatría hacia el hombre. Por tanto, huyan de la idolatría. No solamente los hombres estaban viviendo en pecados sexuales, sino también los animales se habían corrompido, porque dice que toda carne se corrompió. Está escrito que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El camino de cada animal es el proceder natural que el Eterno ha dado a cada especie. Hay una Torá, o sea, una instrucción en cada animal creado. Cada animal sabe cómo comportarse para vivir su vida según el plan del Eterno. ¿Ya? Lo que usted y yo le conocemos como ese instinto. El instinto. ¿Ya? El instinto. Un burrito sabe por su instinto, porque le puso una Torá, o sea, le puso una instrucción, le puso una ley adentro de ellos, para ellos, que tú te vas a aparear con la burra, no con una yegua. Y el caballo se tiene que aparear con la yegua, no con una burra. ¿Ok? Entonces, por eso hay una instrucción en cada animal creado. Cada animal sabe cómo comportarse para vivir su vida según el plan del Eterno. Hay un camino para cada especie. También hay un camino para el hombre. Pero en el tiempo de Noah, toda carne había corrompido su camino. Esa fue la causa del juicio por medio del diluvio. Los que estudiaron conmigo, los que ya estudiaron conmigo, el seminario, que nos llevamos como un año estudiando, el seminario de Descubriendo la Verdad, hablamos sobre este tema. ¿Ok? Hablamos sobre los nefilín y todo lo que pasó. Que los hombres comenzaron a corromper, comenzaron a mezclar una especie con otra y la carne de todas las especies se corrompió. Cuando usted ve ahí en el material, está el video grabado en YouTube, sí, creo que está ahí en YouTube, sobre los nefilín, ¿ok? Y de dónde salieron esas mezclas cuando el Eterno prohibió hacer mezclas. Eso fue lo que pasó. Y el hombre comenzó a corromper aún a los animales. O hasta el día de hoy existen las famosas mulas. La mula no es la burra o el asna. Ya, como lo dice la Biblia. Nosotros en Costa Rica le decimos burra, no sé cómo le llamarán en otro lado. La burrita y el burrito. Bueno, el asno y la asna. Una cosa es un asno y otra cosa es un mulo. Una cosa es una asna y otra cosa es una mula. La mula es el resultado de la relación sexual entre un caballo y una mula, una burra. Ahí sale la mula. El asna se apareó con el caballo. ¿Y qué pasó? Que ahí sale la mula. Y la mula es un animal híbrido, una mezcla de dos cosas diferentes que no son su especie, pero además de eso son estériles, no se reproducen.
Y el Eterno no hizo nada estéril. Él lo hizo todo para que se reproduzca en la tierra. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Entonces, el hombre invirtió. El hombre y la mujer se reproducen. ¿Y qué hizo Satanás? Le mete al hombre que es hombre con hombre. Y hombre con hombre no se reproduce. Y entonces también torcieron. La mujer ahora es con la mujer. Y se casan. Y se dan en casamiento. Como en los días de Noé. Ahora no entendemos esa frase. Se casarán y se darán en casamiento. Y ahora se aplaude. Antes uno se asustaba, se espantaba. Era algo, una herejía. Ahora es, hermano, el héroe. El Ricky Martin cuando salió y se destapó, todo el mundo le aplaudió. ¡Wow! ¡Qué valiente! ¿Ah? Y por ahí va a venir una situación bien dura para los creyentes en Dios. ¿Mm? Entonces, este texto nos da a entender que los hombres estaban manipulando los animales de manera que los cruzaban entre las diferentes especies. Váyase a mi canal de YouTube y busque el seminario Descubriendo la Verdad. Y cuando llegue, no sé si es el tercero o el cuarto video de los Nefilim, ahí explicamos todo esto. Obviamente fue una especie de manipulación genética. De esta manera hubo corrupción en toda la carne y Dios decide poner fin a este tipo de mezclas. Solo los animales que habían mantenido su originalidad en su especie desde la creación podían entrar a Noé en el arca para ser preservados para el futuro. Solamente lo que no estaba corrompido fue lo que pudo entrar en el arca con Noé para preservar las especies. Lo que se había corrompido no tuvo salvación. ¿Ok? El versículo 20 dice, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada uno, dos de cada habrán de venir a ti para hacer vivir. Hoy, hermano, todo está alterado genéticamente. Tanto en los animales, en los vegetales, en las legumbres. Por eso es que usted encuentra hoy uvas sin semilla, sandías sin semilla, y uno dice, ay, qué rico, no tiene semilla, y usted se la come. Usted se está comiendo algo alterado genéticamente, una mezcla. ¿Ok? Eso es una corrupción. El hombre jugando de Dios. Y por eso y más es que viene juicio a la tierra. Solo los que eran conforme a su especie valían para ser preservados según su especie. El Eterno hizo hombre y mujer. Esa es la especie. El hombre se junta con su mujer. Hombre con hombre no es especie creada por Dios. Mujer con mujer no es una especie creada por Dios. Eso no entrarán en el arca de salvación. Bereshit capítulo 6, versículo 13 al 14. Wow, se me fue el tiempo. Dice, dijo Elohim a Noah, el fin de toda criatura ha llegado ante mí, pues se ha colmado la tierra de violencia por causa de ellos. Por eso los voy a destruir con la tierra.
haz para ti un arca de madera resinosa, en hebreo es gofer, con compartimientos harás el arca y la recubrirás por dentro y por fuera con pez. ¿Ok? Los rabinos han discutido para saber qué tipo de madera había en el arca. La palabra hebrea que se usa es semejante a la palabra azufre. Rashi dice que esa madera fue elegida para hacer alusión al azufre que vino con las aguas subterráneas en el diluvio. La gente cree que el diluvio fue la lluvia que cayó nada más. Los que vieron el videíto del promo de esta parashá, que por eso mandé ese mismo, usted puede ver en una sección de ese videíto ahí del promo, cómo surgen chorros de agua de la tierra. ¿Sí lo vieron, verdad? ¿Sí vieron el videíto que les mandé? De la publicidad que hice. ¿Ok? Sí, Paz. Así mismo es lo que dice. Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces, imagínense, qué clase, era inundaciones, y hermanos, si aquí uno se ahoga con lo que cae de arriba, ahora imagínense que salgan esos chorros de abajo también, de la tierra. Es impresionante. Entonces, dice, por eso Rashi dice que de esa madera fue elegida para hacer alusión al azufre que vino con las aguas subterráneas en el diluvio. Algo semejante a los restos del arca se pueden encontrar en las montañas de Ararat en Turquía. ¿Okay? Me encontré esta página web y ahí están fotografías de las montañas de Ararat en Turquía. ¿Ok? Hasta allá fue a dar el arca. ¿Ok? Hasta allá fue a dar, hasta Turquía. En Bereshit capítulo 6, Génesis 6, 17 al 19 dice: en cuanto a mí, heme aquí que voy a traer el diluvio, aguas sobre la tierra, para destruir toda criatura que tiene hálito de vida debajo de los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Empero yo cumpliré mi pacto contigo. Habrá de entrar al arca tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada traerás al arca para hacer vivir contigo. Macho y hembra serán. La relación entre el Eterno estaba basada sobre el principio de los pactos. A base de los pactos que Él ha establecido, podemos tener contacto con Él. Los pactos los hace Dios. El hombre no puede pactar con Dios. Es Dios el que pacta con el hombre. Por eso, si usted va a un lugar y usted le dicen, venga y haga un pacto con Dios y dé su ofrenda y dé su celular y dé su cadena de oro y si no tiene, vaya y pida prestado y venga la próxima semana y haga un pacto con Dios. Eso se llama mentira. Eso se llama robo al descaro. ¿Ok? Porque es Dios el que hace los pactos basados en su Torá. ¿Ok? Adán tenía un pacto por medio del cual se relacionaba con el Eterno desde el principio, como está escrito en Oseas capítulo 6, versículo 7. Ellos, como Adán, quebrantaron mi pacto. Allí me fueron infieles. Adán quebrantó el pacto. ¿Cuál es el pacto que usted y yo tenemos con el Eterno? Su Torá. Su Torá. Ese es el pacto. ¿Ok? Entonces, tenemos que regirnos por esa Torá. Ese es el pacto. Un pacto es el lazo más fuerte que existe entre dos o varias personas. Un pacto no se puede anular o deshacer. Este pacto implicaba que el Eterno se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca durante todo el tiempo del diluvio. Y también implicaba una protección especial contra los hombres
que querían hacer daño a Noé y a sus hijos durante la construcción del arca. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto tiempo duró Noé desde el día en que entró hasta el día que salió? ¿Cuánto tiempo? Ya ahí entró a los 600 años y salió a los 601. Un año. Un año. Un año entero. ¿A cuánto le dura una fruta a usted, una manzana, un banano en su casa? ¿Ah? Máximo una semana. Máximo. Todas esas frutas, todo ese alimento que llevaba en el arca no se dañó. Un año. Es un milagro, ¿no? Tremendo. Entonces, dice, tú y tus hijos y tu esposa y la esposa de tus hijos contigo. De esto aprendemos que los hombres no estaban viviendo en relaciones materiales durante el tiempo del diluvio. Cierra el micrófono, hermana, para que no se me meta la bulla a la grabación. ¿Ok? Luego, cuando el Eterno les ordena salir del arca, les permite unirse de nuevo con sus esposas, como está escrito en Génesis 8:16. Ok, vuelvo y leo esta parte que dice, tú y tus hijos y la esposa de tus hijos contigo. De esto aprendemos que los hombres no estaban viviendo en relaciones maritales durante el tiempo del diluvio. O sea, se guardaron de no mantener relaciones sexuales dentro del arca. ¿Ya? El arca se convierte en un espacio sagrado. ¿Ok? En un espacio sagrado. Porque allí la Biblia no lo dice como tal, pero ahí tenía que haber luz. Tenía que haber luz. ¿Qué luz tenían ellos ahí dentro? Si todo eso era de madera. Y además de eso estaba calafateada con brea, como una especie de asfalto. ¿Ok? La madera era resinosa, o sea que soltaba una resina que eso agarra fuego. Entonces, ahí tenían luz dentro del arca. Entonces, eso se convirtió en un espacio sagrado, ¿ok? Entonces, ellos no tuvieron, se puede entender que no tuvieron relaciones sexuales entre ellos, entre sus esposas. Amén. Luego, el Eterno les ordena salir del arca y les permite unirse de nuevo con sus esposas, como está escrito en el Génesis 8:16. Dice, sal del arca tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos junto a ti. ¿Ok? Entonces ya ahí eso es como cuando estamos en el ayuno. En el ayuno no podemos mantener relaciones sexuales. ¿Ok? Estamos en ayuno. Estamos en un espacio sagrado, dedicados al Eterno. Pero después de haber acabado el ayuno, ok, vuelva a unirse con su mujer. Génesis 6:20-21. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada habrán de venir a ti para hacer vivir. Y tú tomarás de toda comida que sea para comer, y te la acopiarás para que sean para ti y para ellos, para su sustento. Según este texto, los animales no fueron considerados como alimentos. Primero se habla de todos los animales y luego de todos los alimentos. ¿Ok? Entonces, quiere decir que durante ese año, lo único que comieron fueron legumbres, vegetales, frutas, donde obviamente no están incluidos los animales. Así que durante 1656 años de la historia humana no se comía carne, solo legumbres y frutas. Según el mandamiento dado a los hombres en Génesis 1:29, el derecho de comer carne vino después del diluvio. O sea que desde Adán hasta la época del diluvio no se comía carne. Eran todos vegetarianos. Después del diluvio es que el Eterno les permite comer carne. Dice Génesis 6:22. Ya con esto termino. Hizo Noé conforme a todo lo que Elohim le había ordenado.
Así hizo. Este es el secreto para el éxito de todos los hombres. La clave para el progreso del ser humano es hacer exactamente conforme a lo que Dios nos ha mandado. Hizo Noah conforme a todo lo que Elohim le había ordenado. Así hizo. El éxito de Noé. ¿Cuál fue el éxito de Noah? Hacer lo que Dios le ordenó hacer. Ni más ni menos. Si usted estudia la vida de Daniel, hizo lo mismo. Sadrach, Mesach y Abednego, lo mismo. Abraham, lo mismo. Y cuando falló, bueno, tuvo consecuencias que hasta el día de hoy sigan arrastrando. ¿Entiende? Pero el secreto, queremos tener éxito en la vida. Queremos que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Hagamos conforme a lo que Dios nos ha ordenado. Amén, familia. Vamos a llegar hasta aquí. Mañana, si el Eterno lo permite, continuamos avanzando en esta hermosa parashá Noach. Si alguien tiene alguna consulta o algún comentario, lo hacemos, y si no, oramos, hermanos, ya que ahorita tenemos una clase también pendiente. Creo que ese éxito paz fue lo que podemos llamar emuná, ¿verdad? Claro. Simplemente oír, creer y obedecer. Esa es la emuná. Claro. Esa es la base para el éxito, esa es la base para Sí, avanzar en este camino realmente. Si leemos Hebreos 11, el capítulo de la fe, los héroes de la fe, entre esos entra Noé, ¿verdad? Entonces, esa es la emuná, que es oír, creer y obedecer. Amén. El problema es que el problema no es que el hombre no escuche la palabra, ha escuchado palabra y la creen. Hay gente que la cree. Donde todos nos hemos pegado es en la obediencia. Pero el éxito está en la obediencia. Amén. Así que echemos para nuestro saco, como decimos popularmente por acá. Bien, familia, vamos a orar entonces, si no hay nadie más. Agradecidos con el Padre por este tiempo maravilloso. Mañana, si el Padre lo permite, nos estaremos conectando a partir de las 5:30 de la tarde. Amén. Oramos entonces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natan betujenu. Baruch atah Adonai divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Shabbat shalom, familia. Que el Eterno los bendiga. Feliz noche. Shabbat shalom. Para todos. Mañana, si el Eterno lo permite. Amén.